estoy haciendo yo? Estás ayudando a las personas, estás ayudando, o sea, tu trabajo real es ayudar al ciudadano, porque nadie va al juzgado a pasearse a algo bueno. Son personas que tienen un conflicto que resolver. Claro, a la hora de opositar, cuando tienes que meterte tanta información en la cabeza, es muy importante saber cómo aprende y cómo olvida nuestro cerebro, ya más a nivel neurológico. Y entonces estamos averiguando que hay muchas técnicas de memorización que le van mejor a unas personas que a otras. Yo quiero opositar, yo quiero ser funcionario. Bueno, espera, vamos a informarnos bien. Infórmate de plazas, infórmate de destinos, infórmate del trabajo que vas a tener luego, porque la oposición es temporal, pero luego el trabajo es para toda la vida. Entonces, infórmate de que luego te guste. Bienvenidos, bienvenidas a Precluidos, su espacio de divulgación jurídica. Hoy traemos a una funcionaria de justicia que sacó su plaza en 2018, pero no conforme con esa plaza, tiene un perfil muy marcado en redes sociales, es mentora de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial, ayuda a opositores desde hace más de 10 años a sacar su plaza en la Administración de Justicia. Hablamos de Patricia Israel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Patricia? Porque hemos estado viendo tu perfil y la verdad que es un poco sorprendente, ¿no? Toda tu trayectoria. La variedad, ¿no? Estudias Derecho, te vas fuera de España, vuelves, sacas una posición. Bueno, cuéntanos. Totalmente. Porque es alucinante. Totalmente. Bueno, hoy me defino como mentora de opositores, como tú bien has dicho, sobre todo en los campos de estrategia y mentalidad. Pero bueno, es verdad que no empecé ahí, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿cómo llegas a ser mentora de opositores? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pues nace evidentemente de que yo pasé por una oposición, que son las oposiciones de justicia, a las cuales llegué, bueno, ahora hablaremos, ¿no? Pero después de también una trayectoria en comunicación en el extranjero, después de estudiar 2 carreras y demás. Y luego, pues, después de unos años ejerciendo en los juzgados como funcionaria, pues me pasé al otro lado, que es la formación, para intentar ayudar a las personas que quieren conseguir esa plaza en la administración pública desde una manera diferente. Es decir, yo no soy preparadora de temario, como siempre digo, soy preparadora de mentalidad y de estrategia. ¿Qué te llevó a estudiar Derecho y Comunicación Audiovisual? Bueno, primero empecé por Derecho, que yo creo que es la carrera básica, ¿no? Sobre todo, yo creo un poco de nuestra generación. Es requisito, ¿no? Para venir a Precluidos, ya lo sabes. Bueno, claro, por eso estoy aquí. Gracias a estudiar Derecho estoy aquí en este programa con vosotros, pero bueno, al final es una carrera que siempre la han vendido como que tienes muchas salidas, ¿no? Desde ejercer a, evidentemente, el funcionariado. Entonces, fue mi primera decisión, digamos, académica, y luego me pasé a la comunicación audiovisual, que yo creo que siempre ha sido como muchísimo más vocacional. Entonces, bueno, fueron unos años difíciles, unos años de crisis aquí en España, y fui de las que se fue al extranjero un poco a vivir, a hacer prácticas, primero con programas yo tuve una beca Erasmus Prácticas en Londres, y a partir de ahí, pues lo que me ofrecían en Londres era más atractivo que lo que parecía que había en ese momento en el mercado español, por lo tanto decidí quedarme una temporada en extranjero. Así. Y después decides dar el salto a justicia, ¿no? A la administración pública. Y luego, pues bueno, Londres creo que es una etapa de tu vida a veces bastante necesaria. Es una etapa de tu vida en la que creces muchísimo como profesional, pero sobre todo como persona, sobre todo cuando te pillan los 20 y pico, ¿no? Que estás todavía ahí evolucionando y encontrando tu camino. Pero acaba porque como buena española lo más importante de irse es volver, así que es así como valora realmente, ¿no? el vivir en España cuando has estado tanto tiempo fuera. Entonces tenía claro que quería volver, y cuando volví, pues bueno, siempre hay 2 opciones, ¿no? La de echar currículum e intentar en la empresa privada, o la atractiva opción de irte a la administración pública, tener esa estabilidad, esa flexibilidad que yo sí que no había tenido evidentemente en el extranjero, ¿no? Al final allí en Reino Unido pues era de trabajo en trabajo, encadenando contratos, ¿no? Con las dificultades, un mercado muy competitivo con como puede ser en una gran capital europea, ¿no? Como Londres. Entonces necesitaba un poco esa estabilidad, ¿sabes? Necesitaba a nivel laboral, es decir, bueno, mira, ya está, ya he corrido bastante, ahora ya me voy a preparar una oposición, voy a ser funcionaria, pero bueno, que yo en el fondo sabía que eso era el principio de algo, no era el final, ¿no? Como un puente, ¿no? Sí, como un puente para realmente
seguir ahí haciendo mis cosas, ¿no? Sí. ¿Y por qué tramitación? ¿O fue...? Bueno, ahí sí que tiré un poco de la carrera, ¿no? Era como, bueno, he estudiado licenciatura en Derecho, en comunicación audiovisual no hay tantas oposiciones, o sea, por desgracia al final la comunicación está como más limitada en el ámbito del funcionariado, entonces era más fácil irme de nuevo al Derecho y, bueno, creo que trabajar en los juzgados, yo había hecho las prácticas de la carrera en los juzgados y me había gustado el derecho procesal y todo esto, me veía ahí y también, honestamente, que creo que hay que ser muy honesto, sobre todo con la audiencia que esté pensando en oposiciones, hay oposiciones que te llevan más tiempo que otras. Y yo no estaba dispuesta a meterme en una judicatura, por ejemplo, ¿no? Que es una inversión de años mucho más larga en un principio, entonces opté por algo más asequible. Sí, sí. Luego hablaremos de acceso de diferentes plazas y de todas. ¿Y tu paso por los juzgados cómo fue? Pues has estado 5 años, ¿no? Sí. ¿En qué jurisdicción? En social. En la jurisdicción Todo en la jurisdicción social. Sí, social, laboral, sí, para quien no lo escuche. Exacto. Bueno, yo entiendo que la audiencia más o menos se sitúa. Yo lo simplifico mucho porque todo el mundo se sitúa, pero laboral al final es... tú contra la empresa, ¿no? Como trabajador, o tú contra la administración o contra la seguridad social, IMSS y demás, ¿no? Creo que es una jurisdicción que se sale mucho del civil y penal, del que estamos más acostumbrados, bastante interesante, pero te tiene que gustar, como todo. No es el contencioso administrativo, que quizás es como lo más, ¿no? Lo más paradito que podemos tener, pero no es la marcha de civil y penal. Entonces, en laboral hay unas reglas muy estrictas en lo que es el procedimiento en sí. Creo que es interesante, pero también creo que te tiene que llamar la atención. Si no, puede llegar, pues como todo, ¿no? A tener un desinterés al final por el día a día. Sí, de hecho ves muchos despachos que tienen, sí, penal, civil, incluso algo contencioso, pero muchas veces dejan el tema social, el tema laboral, lo dejan de lado, ¿no? Como bueno, esto ya para un graduado social o alguien que se dedique a esto. Exactamente. Es algo curioso. Exactamente. Es curioso, es curioso. Es un tipo de procedimiento que al final tiene sus principios muy establecidos en la ley, ¿no? Y luego en el día a día, pues tiene sus normas. Sí. Aunque sea otra jurisdicción, es justicia. Crisis constante, ¿cómo lo viste desde dentro? ¿Cómo viste los procedimientos? ¿Cómo viste las esperas? Bueno, pues como todo. Además, a mí me ha tocado pandemia, vivir pandemia. Mi segundo año de funcionaria fue el 2020, entonces ahí todo se quebró, ¿no? Digamos que aprendí lo que venía antes, intentar meter expediente digital, ¡pum!, pandemia. Y entonces ahí aprendimos teletrabajo, aprendimos nuevas aplicaciones para comunicarnos como podían ser el Teams, otra forma. Además yo en social tenía, bueno, pues muchísimos despidos con el tema de los ERTEs y todo esto, entonces vivía ahí una realidad bastante fuerte en el juzgado que estaba. En los primeros años, ¿no? Que estás ahí todavía con la ilusión y con la motivación, ¿no? Pero sí, a ver, la práctica evidentemente al final hace falta muchas cosas. Muchos recursos de muchos tipos, no solamente a nivel personal, que sí, pero también ser más productivos con lo que ya tenemos y, por supuesto, la digitalización. ¿Cómo harías, o sea, cómo serías más productivo a nivel justicia? Porque es verdad que esta pregunta la hemos hecho a otros funcionarios de carrera que quizás no tengan tu perfil tanto de emprendimiento como el tuyo y se limitan mucho a, gente personal. Claro, pero hay un momento que este personal tienes que gestionar correctamente. De lo contrario, ¿cómo lo harías? Pues mira, yo empezaría por que los que pueden organizar y los que sí que tienen mano para organizar las oficinas judiciales sepan enseñarles, o sea, que haya un conocimiento, unos cursos de formación para esas personas que tienen que manejar equipos. Que esto es algo que sí que se suele hacer en la empresa privada y se le da muchísimo peso, ¿no? O sea, tú no vas a poner a un jefe de equipo que no tenga ningún tipo de formación o que no sepa o que no... Tú le pides una formación. Sin embargo, no se le pide a un LAG, a un letrado de la Administración de Justicia, que son los directores de las oficinas judiciales y que tienen un equipo a su cargo. Un equipo que, si tienen suerte, a lo mejor es un equipo productivo, es gente autónoma, pero a lo mejor no. Y a lo largo de tu carrera te vas a encontrar de todo. Entonces, aunque tengan suerte en un determinado juzgado, luego la vida va a seguir, ¿no? Entonces, a esas personas hay que formarlas, porque son personas que saben mucho de derecho, han pasado por una oposición y por una carrera, y saben mucho de leyes.
pero no tienen ni idea de manejar un equipo, manejar crisis de personal, gestión emocional, liderazgo, trabajo en equipo, productividad, organización de tareas, priorización de tareas. Son personas que han llegado ahí y no tienen por qué saberlo y no tienen por qué formarse, y algunos pues seguramente que se leerán sus libros, escucharán sus podcasts y más allá, pero eso entra como dentro de su ámbito personal. Claro. Yo creo que hay que exigir. Yo creo que falla bastante eso porque hemos visto, ahora es verdad que lo han cambiado todo con la 1.25, tema de, pero bueno, antes veíamos juzgados que iban muy bien y otros con el mismo personal que iban fatal. Claro, y era un tema muchas veces de cómo se estaba gestionando el personal, todo ese tipo de expedientes. Claro. ¿Sí? Gestionando personal. Sí. Primero personal y luego es verdad que a nivel organizacional, pues bueno, tareas, prioridad de tareas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Muchas veces cae en el funcionario de justicia, es decir, en el cuerpo general, en el cuerpo de auxilio de tramitación. Tú te tienes que hacer responsable de las tareas que consideras más prioritarias que otras. Nadie te lo dice. A veces tienes un buen tutor cuando llegas y te dice, oye, notifica antes que mandara firma. Pero otras veces no. O sea, básicamente te dejan allí en tu mesa. Sí, muchísimas veces. Eso depende ya del juzgado, del presupuesto que haya, si hay tutores, si no hay tutores, del tutor que tú tengas, de que tenga más criterio o no, que sea más experimentado o no. Depende de muchísimas cosas. Pero eso no se puede dejar al libre albedrío de cada uno, porque no todos hemos sabido priorizar tareas, organizar nuestro trabajo, gestionarnos a nivel emocional. Somos personas, entonces llegamos a un puesto de trabajo con nuestra mochila, ¿no? Sí, me has abierto la puerta, hay mucho siempre hablamos del burnout de justicia. Sí. ¿Qué está pasando en justicia? ¿Por qué hay ese sentimiento tan negativo? ¿Por qué entramos y no parece lo contrario a un convento, ¿no? O sea, parece que aquello es una batalla. ¿Qué está pasando? Bueno, pues mucho estrés, poniéndole etiquetas y nombres, estrés laboral, evidentemente, el burnout. ¿Por qué? Pues por muchas razones, porque hay mucho trabajo, hay poca gestión de ese trabajo, porque hay cansancio, hay mucho cansancio también. El funcionario al final es un puesto de trabajo en el que te pasas años ahí, horas ahí. Cambio de jefes, cambio de letrados, de compañeros. Situaciones difíciles de gestionar, como que se quede una mesa vacía y tú te tengas que hacer cargo de el trabajo de esa mesa, porque sí, o sea, sin que haya una retribución, no. Entonces hay muchas situaciones así que te van quemando. Y claro, una persona que empieza con más ilusión, con más empuje, sí. Pero una persona un funcionario que lleva varios años, ¿cómo se le motiva? Porque el sueldo, más o menos, el trienio y poco más. El trienio no motiva mucho. Quiero decir, ¿cómo se le empuja a esa persona que ya empiece a pasar los 5, 10, 15 años? Sí, o sea, ¿cómo se le puede motivar? Pues es complicado, porque tienes que tener una autogestión brutal. La administración no te pone herramientas para eso. No te las pone. Te lo digo yo que he sido y soy formadora de funcionarios en el ámbito más de mentalidad y de motivación, ¿no? Pero estos cursos que yo hago son optativos, no son obligatorios. Yo lo digo, tendría que ser obligatorio, no es porque yo los dé, que los dé otra persona, da igual. Pero es que es lo que tú dices, cuando una persona lleva ahí 10, 15, 20 años con las situaciones que estamos describiendo, o te autogestionas tú fuera y empiezas a buscarte herramientas, desde ir a terapia, a buscarte motivaciones, a pedirte un concurso de traslado porque sabes que necesitas un cambio de aires porque estás quemadísimo donde estás y tal, pero es que todo el mundo no es capaz de llegar hasta ahí, ni siquiera a esa conclusión, y luego todo el mundo no busca herramientas fuera. La administración no te las da, y eso es un poco la pena, ¿sabes? Porque creo que hoy en día, y sobre todo a raíz de la pandemia, ya sabes que nos hemos hecho como más conscientes de todo el tema de la salud mental y todo esto. A ver cuándo llega la administración. A ver, cuando llega la administración pública. Fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Hay funcionarios que se lo buscan fuera, es decir, como que los dejan un poco de la mano de Dios, se tienen que ir fuera a autotratarse para luego volver al campo, al campo de batalla, porque para ellos es eso. Porque es tu trabajo, además, y un trabajo por el que has luchado, que tú has elegido, y además que tiene mucha parte positiva.
O sea, a ver, Sí. ¿qué te voy a contar? La estabilidad, tus vacaciones, tus excedencias, tu sueldo, que más o menos puedes gestionar, no es una barbaridad. No, pero puedes vivir. Depende también de tus necesidades, pero oye, a ver lo que hay fuera, ¿eh? Es hacerles ver también esa parte positiva. Claro. O sea, yo en los cursos es lo que intento hacerle ver, y luego también el compromiso con el ciudadano, que yo creo que ahí está una de las claves, que normalmente perdemos mucho la perspectiva. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo papeleo, estoy haciendo plantilla, pierdes la noción, porque estás 7, 8 horas sentado en un puesto de trabajo haciendo Word, ¿no? Haciendo documentos, y dices, ¿qué estoy haciendo yo? Estás ayudando a las personas, estás ayudando, o sea, tu trabajo real es ayudar al ciudadano, porque nadie va al juzgado a pasearse a algo bueno. Son personas que tienen un conflicto que resolver. Entonces, gracias a ti puedes hacer dentro de lo que está en tu mano, que evidentemente acaba donde acaba, pero puedes hacer mucho para el bienestar de esa persona. Esto es interesante lo que has dicho, que nadie va al juzgado a pasearse. No. Hay mucho mito también entre los funcionarios de que existe mucho querulante, ¿no? Esa persona que reclama todo, que por todo discute, y es verdad que lo hay, pero los que estamos al otro lado vemos también toda la parte que se queda extramuros del juzgado, que es muchísima, es decir, mucha gente no entra, es decir, si todo el mundo que tuviese un problema de índole jurídica tuviese que litigar dentro, esto sería, pues todavía habría más retraso. Entonces también hay que explicarles a los funcionarios, decir, oiga, que es verdad que esa persona es muy pesada, le está usted llamando todos los días o cada tal, pero de verdad que queda mucho ahí fuera, o sea, que vamos a gestionar esto de aquí dentro. Claro, pero depende de la lectura que hagas. O sea, todos hemos tenido, yo la primera, el típico pesado que te llama, que le llamas pesado, que viene una y otra vez. Sí, lo he dicho pesado, un pesado. Un pesado de toda la vida, ¿no? Que viene, tal, no sé qué. Pero yo ahora que estoy más desde la parte de formadora y que estoy intentando pues buscar esa visión, esa interpretación de tu trabajo, ¿no? Para que te comprometas realmente y para que digas, ¿yo qué hago aquí? Estoy haciendo algo importante. Hay que entender que esa persona está metida, pues depende de la jurisdicción que estemos, pero igual está con una reclamación de cantidad, con una casa ocupada que es tuya, con un divorcio, o sea, tiene una carga emocional normalmente que le está condicionando bastante. Entonces, lo único que él piensa que puede hacer es llamarte todos los días o ir todos los días a preguntarte cómo va el expediente o cuándo tiene el juicio. Te tienes que poner un poco de empatía. Claro, el problema de la empatía y de ver esta visión es que cuando tú vas hasta arriba, tú no dejas de ser empático porque somos personas. Entonces, si alguno va al juzgado y ve al típico funcionario que lo que quiere es quitarse de en medio a la persona, también entendernos a nosotros, ¿no? Porque vas hasta aquí. Entonces, cuando hay la llamada que tienes que estar 20 minutos explicándole 20 veces lo mismo y al día siguiente te vuelven a llamar, que esa llamada te ha cortado, estás haciendo un trabajo de tramitación urgente que tienes. Tal, plaf, llamada, la tienes que coger. No, es que te contestas mal, te sientes mal. Claro, pero... Contestas como de funcionario, ¿no? Claro, contestas con el típico de ¿qué? Tal, sí, no, tal. Ahí saca tú la interacción y la empatía de entender a la otra persona. Además, el lenguaje jurídico que no es fácil, cuando hablas con ciudadanos que no tienen por qué hablar con abogados al final es muy fácil, pero claro, hablar con un ciudadano, que esto pasa mucho en social porque se pueden representar a sí mismos, entonces hablas con mucho ciudadano normal, de la calle. Tienes que ponerle el lenguaje a la altura para que lo entienda. No hables de incoar o no hables de auto, porque se cree que es un coche, ¿sabes? Entonces, claro, entonces tú ahí tienes que echarle, evidentemente, paciencia y decir, bueno, venga, va, voy a... Este también es mi trabajo, informar al ciudadano con palabras simples también es mi trabajo. Y luego ya volveré a lo que estaba haciendo, a lo que estaba redactando, tal... Bueno, mucho que gestionar, como puedes ver. Sí. Es verdad que bajar el registro muchas veces es importante para con el ciudadano, con el cliente, con quien sea, porque si no, es que no se enteran de nada. No se enteran. Pero es que no tienen por qué enterarse. No tienen por qué enterarse, correcto. Claro. Sí, exactamente. ¿Cómo se le explica a ese ciudadano que viene que su pleito va a estar aquí 1 año y medio, 2, 3, que le han enseñado a vista para aquí 1 año? ¿Cómo se lo explicáis? Bueno, pues... intentando que entienda también la situación que vivimos, ¿no? La situación de... Bueno, pues hay muchas personas como tú, hay muchas personas como él, esperando un juicio, esperando diferentes trámites y tenemos los recursos que tenemos. Tenemos los jueces que tenemos, los LAS que tenemos y los funcionarios que tenemos. Entonces, con esto que tenemos intentamos hacer el mejor trabajo que
que podemos, el mejor trabajo posible, ¿no? Creo que, claro, todo el mundo no lo va a entender. También hay que entender eso, que hay gente que viene a juzgado con una situación muy difícil, que lo que quiere es, porque a lo mejor de ese dinero pues depende la pensión de los hijos del mes siguiente, entonces también hay que entender, pero creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo y sobre todo no ir con la actitud de que los funcionarios somos X, vamos a decir sí, X, sí. ¿No? O sea, creo que cuando vas a una administración pública ya con esa actitud de a ver cómo tal, aquí viene el funcionario de turno, tal. Me van a despachar rápido. ¿No? Creo que ayuda mucho el ir con una actitud un poquito más abierta, de ir con la actitud de que hay personas que somos resolutivas, ahí me incluyo yo, ¿vale? O sea, hay funcionarios de todo tipo, igual que en las empresas privadas, hay de todo. Entonces, hay personas que sí que queremos hacer bien nuestro trabajo, que sí que nos gusta ese compromiso con la función pública, con el ciudadano, y que sí que vamos a estar ahí para ayudar, de verdad, con lo que tenemos en nuestra mano y con los recursos que tenemos. Exacto. ¿Y cómo es vuestra relación con los profesionales? Abogados, procuradores, en vuestro caso también graduados sociales. Sí. ¿Cómo es esa relación? Bueno, en general muy buena. Creo que al final, bueno, yo tengo que decir que estaba en un equipo de trabajo que si alguien me está viendo, era muy bueno. He tenido 5 años maravillosos, tanto por parte de la jueza como de los diferentes LAG que pasaron por ese juzgado, como en el equipo de compañeras. Y eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho porque al final cuando viene un abogado saben que si le toca el juzgado tal, sí, todo va a ir sobre ruedas. Todo va a ir sobre ruedas. Y vosotros sabéis que es un poquito, pues, ¿sabes? Es como, bueno, me ha tocado tal, vale, ¿no? O sea, el juez, la jueza tal, pero sé que las funcionarias o los funcionarios son resolutivos, no se les olvidan las cosas, tal, si llamo, tal, o sea, creo que eso ayuda muchísimo. ¿Y con vosotros hay discusión de algún criterio jurídico o eso más lo pasan ya? No, nosotros realmente los cuerpos generales no estamos para opinar en ningún Lleva un compañero que creo que no afina el tiro y digo, creo que no es aquí donde... A ver, tienes que, al final te has sacado una oposición jurídica, es decir, los conocimientos los tienes, ¿no? Porque las oposiciones, los cuerpos generales no es necesario haberse sacado derecho, o sea, no es necesario ser titular en derecho, puedes venir en gestión procesal incluso, que es la más superior, el cuerpo superior, puedes venir de otra carrera universitaria, pero sí que tienes que pasar a una oposición que tiene un temario muy procesal, civil, penal, de todo, ¿no? Entonces, tienes unos conocimientos jurídicos, pero es verdad que en el día a día esos conocimientos, digamos que el que aplica el derecho es el LAG y el juez. Nosotros estamos para tramitar, básicamente. Entonces, fuera de esa tramitación, tú no redactas un auto, una sentencia, un decreto. Eso ya lo hace el LAG o el juez. Bueno, cuéntanos, sales de justicia, bueno, cuéntanos un poquito y te pasas a preparar... A la mentoría. A la mentoría. ¿Qué es esto de la mentoría? A ver, ¿qué es esto de la mentoría? ¿Esto qué es, no? De los mentores. Sí. Mira, pues yo un mentor creo que es una persona que ha tenido que pasar por el lugar, primero, a quien mentorizas, es decir, yo no podría ser mentora de opositores de justicia si no hubiera sido opositora de justicia y no hubiera aprobado la oposición, que también hay de todo por ahí. Yo cuando veo gente... Sobre todo, ya sabes, las redes están muy abiertas, hay perfiles de todo tipo. Y cuando veo ciertas personas que, yo qué sé, imagínate, no han aprobado la oposición, digo, pero entonces, ¿qué vas a mentorizar? ¿O qué consejos vas a dar? ¿No? Entonces, creo que un mentor tiene que haber pasado por ahí. Y luego también hay que seguirse formando. O sea, yo estudié un máster en coaching también hace unos años porque yo veía que yo tenía mis propias herramientas, pero a la hora de asesorar a las opositoras y a los opositores había situaciones que yo no había vivido y en las cuales pues yo tenía que empatizar con esa persona y tenía que saber qué consejos darle. Entonces también hay que formarse. Yo sigo formándome en inteligencia emocional, por supuesto, porque al final es un trabajo mucho de gestión emocional y hay que saber, hay que irse actualizando. Entonces, la mentoría yo hago sobre todo basada en la estrategia, es decir, técnicas de estudio y memorización, y en la mentalidad, que es un tipo de mentoría, es un tipo de asesoramiento que no ofrecen las academias normales, cursos y preparadores. Si tú eliges hoy opositar, seguramente te irás a las típicas academias y cursos en las cuales vas a tener un temario y unos test, ¿no?, para practicar. Entonces, digamos que eso es lo que todo el mundo tiene conciencia de que yo necesito cuando me preparo una oposición. Hasta que pasan los meses y ves que hay que ir mucho más allá.
Es decir, hay que saber estudiar, hay que aprender a estudiar y ahí ya hay que ser muy específico. Por eso yo soy mentora de opositores de justicia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo prepararte para jueces, que hay un cante, o prepararte para la Policía Nacional, que prepararte las oposiciones de gestión, tramitación y auxilio. Estamos hablando de un tipo test, de un caso práctico, de un tercer ejercicio con unas características concretas, unos tribunales que van hacia donde van. O sea, hay que saber opositar. Y entonces hay alguien que te tiene que enseñar a opositar para tu oposición. Y claro, quizás para lo que has dicho de gestión, tramitación, auxilio, no tenga sentido saberte de memoria el Código Penal. No tenga ningún sentido. No, para nada. No, el cante, ¿no? No buscas la literalidad. En nuestras oposiciones se busca el tipo test, saber contestar un tipo test. Ojo, no es más fácil, porque tengo muchas alumnas que ahora están en gestión o en tramitación que vienen de judicatura y me dicen, no es más fácil, ¿eh? Digo, ya, eso es un mito. Sí, sí. El mito de, bueno, me voy a las del tipo test. No. El tipo test te exige un detalle, un dato que no te exige. O sea, la literalidad es otro mundo. Pero, evidentemente, tienes que aprender técnicas diferentes que te van a ayudar a aprobar un tipo test, que es nuestro caso. Sí. ¿Y qué técnicas existen para el tipo test? O sea, las así más concretas, entrando en materia. Bueno, técnicas de estudio, yo siempre digo que hay muchas. Tenemos que conocer todas y luego tú saber cuál te va mejor a ti. Porque cada uno, esto es algo también que he estudiado, en los últimos años he estudiado neurociencia, porque se está aprendiendo mucho de cómo funciona nuestro cerebro, y claro, a la hora de opositar, cuando tienes que meterte tanta información en la cabeza, es muy importante saber cómo aprende y cómo olvida nuestro cerebro, ya más a nivel neurológico. Y entonces estamos averiguando que hay muchas técnicas de memorización que le van mejor a unas personas que a otras. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tú puedes memorizar más a nivel auditivo o a nivel visual. Y esto es algo que nos lo deberían de explicar en el instituto cuando ya empezamos a tener asignaturas duras, ¿no? de empollar, ¿no? De codos, de historia y todas estas que ya tienes que memorizar. Nadie nos lo explica. O en la carrera, tampoco. O en la carrera, bueno, ya ni digamos, ¿no? Pero es verdad que por eso hay mucho estudiante frustrado. ¿Por qué? Porque es como, es que yo estoy haciendo lo que tal y yo no. Bueno, porque a lo mejor tú eres de un tipo que tu cerebro memoriza mejor a nivel auditivo que visual, o al revés. Entonces, si no lo sabemos, si no nos hacemos un test de tal para saber, o nadie te lo explica y no te... Claro, hay mucha desinformación en cómo estudiamos, ¿no? Y ahí es donde entro yo. Desinformación y poca información, incluso en la carrera, como te acordarás, es aquí tienes los códigos, estos son los libros, el examen es de aquí 9 meses, muchas gracias y buena suerte. Literalmente era así. Tienes que ser autodidacta. Hacía trabajos y eran opcionales, pero bueno, ya sabes. Pero aunque te mandaran trabajos, no te decían el cómo. No te decían el cómo. O sea, yo creo que yo he sido muy autodidacta porque... Yo sí que he sido muy buena estudiante, ¿vale? Yo he sido de las de la matrícula de honor, no es por presumir, pero para saber también un poco de dónde, quiero decir, soy mentora porque yo a lo largo de mi carrera he sido muy autodidacta de técnicas de estudio, de planificarme, de saber gestionar el tiempo, ¿no? En diferentes situaciones, y lo he hecho bien porque me llevaban a resultados académicos muy buenos. Luego también la autoexigencia, ¿no? La disciplina, la constancia, todo esto me ha servido a mí en la oposición y también me sirve para ser mentora, porque yo veo cuando una persona llega a mí y lo que le pasa es que está procrastinando, es decir, que es perezosa de toda la vida. O sea, que el problema no es la técnica, el problema no es el temario, el problema es que, vamos a ver, te falta disciplina, te falta constancia, ¿no? Entonces... la mochila que tenemos todos yo creo que nos sirve, ¿no? para, bueno, evidentemente para nuestro día a día y para nuestro trabajo, y en mi caso ha sido un poco así como he llegado a ser mentora. Incluso también, no sé, me contarás, adaptarás las mentorías también a esa gente desorganizada, porque he conocido a gente que estudiaba, bueno, de una manera absolutamente irregular. Entonces, claro, hay que adaptarse un poco, pero porque su vida es un poco así, porque es su perfil de, bueno, porque son personas así. Son personalidades. ¿Cómo adaptas? Eso es duro. Es duro porque es verdad que lo ves cuando tienes una primera tutoría. Yo hago tutorías individuales y otras grupales. En las individuales es cuando yo detecto cómo eres, de dónde vienes. Y eso, la personalidad. Porque hay gente que es al revés, que es súper organizada, necesita tener su camino, que ahí también hay mucho problema porque puede ser muy rígido y, ojo, la vida sigue y tú sigues opositando, te tienes que saber adaptar también a circunstancias que pasan. Pero claro, cuando me llega el perfil este de yo es que me pongo, no me concentro,
necesito concentración. Hablamos de la típica persona que llega tarde a los sitios, Claro. pero bueno, que es así, que su vida es un poco Sí, así. que es así. Pero claro, para la oposición Pero la necesitas oposición, horas. claro, la oposición es una disciplina, es una constancia. Primero tienes que ponerle orden. Esas personas normalmente les va muy bien tener una planificación. Yo hago planificaciones por semanales. Es decir, esta semana tienes que estudiarte estos temas, tienes que repasar esto y tienes que hacer estos tests. O sea, todo al milímetro, porque esas personas es lo que suelen necesitar. Claro, digo suelen porque además del camino muy preciso, que eso yo te lo puedo dar, toma, la planificación para ti, perfecto, luego hay que mantener la constancia, y ahí es donde llega la parte de mentalidad, que yo también trato porque creo que es integral. O sea, puedes tener la mejor planificación del mundo, pero si no sabes sostenerla, si te levantas por la mañana y dices, bueno, pues ya me pondré. Me voy a poner el café, las 10, las 11, como tengo todo el día, o la que no tiene todo el día, la que solo tiene la tarde. Yo tengo muchas opositoras que compatibilizan trabajo y oposición. ¿Qué pasa ahí? Que el sofá a las 5 de la tarde, después de haber tenido una jornada de trabajo por la mañana, Claro. que todos somos humanos. Entonces ahí tienes que pelear con esto, con la pereza, y ahí es donde viene la motivación, el propósito, el compromiso con uno mismo. Tú estás opositando porque quieres, ¿eh? Es un camino que no es obligatorio en la vida. Entonces hay que recordarles el compromiso. ¿Qué te llevó a esto? Luego también hay mucha inseguridad, que esto pasa. La oposición es una montaña rusa, ¿vale? O sea, no siempre estamos aquí. El día que estamos aquí abajo, muchas veces vienen esos pensamientos de ¿qué hago yo aquí? No voy a ser capaz. Hay pocas plazas. Fuera brilla hay el mucha sol. gente. Sí. Hay miles de personas. ¿Yo cómo voy a ser capaz de llevar? ¿Sabes? Y empieza esa inseguridad. Eso también lo trato, claro, en la parte de mentalidad. De, oye, déjate de historias. Si estás aquí, todos podemos. Absolutamente todos. Yo parto con la premisa de que la oposición al final es un aprendizaje de ti mismo también, no solamente del temario. Y cuando eso lo aprendes es mucho más fácil de llevar, porque eso te lleva a la curiosidad, al decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que pasa con la constancia? ¿Qué es lo que me está pasando con el compromiso? ¿Qué es lo que está fallando realmente? Y ahí es cuando empiezas a analizarte y empiezas a decir, es que a lo mejor esto que me está pasando, estoy saturada por esto, relaciones, entorno, trabajo. ¿Tú crees que todo el mundo que quiera puede? ¿O hay ciertos perfiles que una oposición quizás, tal y como está montado ahora mismo en España, me refiero? Claro. Yo creo que hay que tener cuidado con el mensaje motivacional y absoluto de todo el mundo. Eso no. El Mr. Wonderful no, porque yo soy la que pone todos los días en su Instagram una frase motivacional hecha por mí. Pero creo que me salgo bastante del mensajito de las agendas y tal, ¿no? Esto que decimos, porque hay que tener mucho cuidado con ese positivismo y ese optimismo. Creo que hay que elegir muy bien la oposición, eso lo primero, teniendo en cuenta no tanto tus capacidades como tus circunstancias. Y es ahí donde la gente se equivoca mucho. En España tenemos un gran abanico de oposiciones, es decir, que esto no es como, yo quiero opositar, yo quiero ser funcionario. Bueno, espera. Vamos a informarnos bien. Infórmate de plazas, infórmate de destinos, infórmate del trabajo que vas a tener luego, porque la oposición es temporal, pero luego el trabajo es para toda la vida. Entonces, infórmate de que luego te guste, si puede ser. Infórmate de sueldos y infórmate del tiempo que te va a llevar efectivo, porque todas las oposiciones no son igual de demandantes. Hay oposiciones que a lo mejor llevándolas con 2-3 horas de estudio diario son suficientes. Hay otras que no. Que ni de broma, que te tienes que comprometer a un nivel de 5 o 6 horas si quieres llegar a algo en algún momento de tu vida. Entonces, vamos a ser realistas con las oposiciones y con tus circunstancias. Y esto es algo que yo veo mucho en el día a día, porque las oposiciones de justicia son oposiciones a las que normalmente no llega el veinteañero que acaba de terminar Derecho. Llega la madre trabajadora que con 35 para arriba, o sea, mis alumnas, imagínate, rango de edad 35-55. Son personas que tienen mucho más que una oposición encima, mucho más. Entonces, claro, vale, vienen a estas oposiciones porque dicen, bueno, yo no voy a ser letrado, ya, o sea, no voy a ser juez, porque no me apetece, ¿no? Vale, no. Pero aún así,
tienes que tener en cuenta que tienes que saber gestionar muchas áreas de tu vida, porque no son personas que se puedan sentar a opositar y únicamente vaya a ser la oposición. Así se puede, pero buscando herramientas. Claro. Eso sí. ¿Y qué herramientas les das a estas madres que trabajan, tienen hijos, que tienen su vida y deciden en ese momento, bueno, quiero sacarme la oposición a justicia? Pues mucha organización. Digo madres porque has dicho en general que son madres o si no, es más femenino que masculino, la opositora. Sí, la opositora de justicia es más femenina que y luego vas a los juzgados y bueno, mayoría de mujeres, ¿no? Pero hay algunas que a lo mejor no son madres porque han decidido no serlo, pero sí que tienen un trabajo, entonces al final compatibilices y al final tienes... Y tienen una vida que también a lo mejor... Vida, no, aparte, normalmente creo que la mujer de mi edad ya, ¿no? O sea, de nuestra edad... De 20 años. De 20 años, no, pero ya como que somos bastante conscientes de que tiene que existir más cosas. Es decir, que tú hablas con ellas y yo normalmente las tutorías lo que digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que tienes? ¿Cuál es tu horario? ¿No? Y tienen su gimnasio, su espacio, ¿no? Yo una vez a la semana necesito quedar con los amigos. O yo 3 veces a la semana tengo que ir a yoga, porque si no, muero. O sea, que es gente como que es muy consciente de lo que necesitan en cuanto a su bienestar, ¿no? Y está muy bien porque si no, no puede sostener esto. Entonces, es verdad que ese ejercicio lo tienen. ¿Qué les pasa? Que bueno, la vida, pues van llegando los imprevistos, el cansancio, la saturación y luego, aunque les des un planning maravilloso, hay que cumplirlo. Entonces yo les doy muchas herramientas de organización. Pero además de esa organización y de esa parte de técnicas de memorización, de saber memorizar, etcétera, etcétera, lo que hablo mucho es de esa gestión de la mentalidad. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta de que por muy buena que sea esa planificación que le has hecho, ellas van a tener muchos días cruzados y mucho desánimo y mucha autoexigencia, culpabilidad, inseguridad de la que hablábamos antes. Entonces, si tú les enseñas a manejar todo eso en la parte de mentalidad, van a ser capaces de llevar a cabo cualquier planificación o cualquier momento de técnicas de estudio y demás. Es decir, una cosa no puede existir sin la otra. Estrategia y mentalidad. Si también puede ser muy de mentalidad, estar muy motivado, muy comprometido, y si luego no sabes memorizar o no sabes concentrar, pues lo otro se cae, ¿no? Entonces, yo siempre digo que son importantes esos dos pilares. Claro, porque una persona que ha estado de lunes a viernes cumpliendo el horario que le has programado, pero luego el sábado que tiene, como te he dicho, entre comillas, el día libre, pero le falta esa energía, le falta ese... Claro, la culpabilidad, ¿no? Es decir, hoy que tengo que darle 5, 6, 7 horas, hoy le he dado una y me he quedado... Viene la culpabilidad y la frustración y el decir... Y cuando va llegando el examen, además ahora en justicia, estamos teniendo años de que los exámenes están siendo bastante frecuentes, es decir, 1 al año, lo cual hace unos años esto no existía. Es muy buena noticia, pero también te pone como cada año se aprueba, ¿no? Es decir, va a llegar otoño y ahí va a estar una posibilidad de aprobar. Entonces, cuando vas pasando una convocatoria, otra convocatoria, me he quedado a las pues, es que me pasó esto. Entonces ahí es normalmente cuando acuden a mí como mentora, ¿sabes? Porque normalmente eso, lo que te decía antes, van a la academia, al curso, al temario, test. Cuando ya pasan los meses, incluso pasan las convocatorias y ves que necesitas algo más, es cuando te pones en internet y decir... Esto así no me lo voy a sacar, necesito algo más, ya sea por la parte de técnica, ya sea por la parte de mentalidad, sobre todo es muy difícil que sean conscientes, ¿sabes? O sea, creo que en general nos pasa, ¿no? En todo en la vida. Creemos que vamos bien y muchas veces el problema está aquí y no está en hacer. Está en pararnos y ver qué es lo que está pasando dentro. Entonces... Ahí es donde yo trabajo mucho, sobre todo en mis redes, para que haya conciencia, para que muchas veces no es que no sepas estudiar, es que necesitas ver qué es lo que te está pasando en el entorno con esa culpabilidad, esa autoexigencia, esa falta de ganas, esa pereza, ese cansancio que llevas, qué es lo que está pasando y echarle un ojo. Quizás falte, que también nos pasa a los profesionales, todos en general, el descanso
obligatorio, Sí, ¿no? por Es decir, supuesto. descansar la mente, porque habrá momentos en los que estemos con 1, 2, 3, 17 casos, no vemos la pantalla, vemos todo borroso y decimos, bueno, tengo que irme a hacer deporte o estar con mi familia, o irme a tomar una caña, aunque no se puede hacer apología al alcohol, pero bueno, ya me entiendes. Es decir, tengo que desconectar un poco de todo este tema y luego seguir, porque si no, llegas ahí a un límite. Le pasa, imagino, le pasa a opositores, pero también a profesionales les pasa, es así, por supuesto. ¿Sabes ¿Cómo qué les pasa? dices, oye, para? Pues haciéndoles conscientes de que el cansancio es tan importante como ser productivo en el estudio. Y esto es una cuestión de mentalidad. O sea, vivimos en una sociedad en la que uno de los valores principales y pilares es la productividad. Entonces, en los últimos años, a nivel de coaching, de libros, de podcast, de todo lo que nos influye, es como, voy a intentar ser lo más productivo posible. Entonces voy a leer el libro, me voy a levantar a las 5 de la mañana, ¿no? Sí. Como el famoso de las 5 de la mañana. Hábitos para intentar ser muy productivos con nuestro tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo tenemos aquí. Parece que cuanto más productivos somos, más valemos como personas y como profesionales de lo que sea, ya sea de opositores, como profesionales, lo que sea. Entonces, claro, eso hay que bajarlo, porque eso es insostenible, porque seguimos siendo humanos. Los mismos humanos tenemos 24 horas y una energía para esas 24 horas. Seguimos siendo iguales. Lo que pasa que ahora, en los últimos años, ese valor de la productividad por la productividad nos ha influido. Porque, bueno, vivimos en la sociedad que vivimos y al final nos dejamos influir, ¿no? Sí. Entonces, como opositores, eso es lo primero que tenemos que ser conscientes. Está muy bien el tema de la productividad, está muy bien la planificación maravillosa y las técnicas de estudio, pero espérate, que a lo mejor yo he tenido tutorías con personas que les he dicho, ¿estás cansada? El mes que viene te hago la planificación, pero este mes es de descanso. Es que no puedo, me siento culpable. Maneja esa culpabilidad. En el próximo mes, tu tarea, ¿quieres una tarea? Te pongo la tarea de manejar esa culpabilidad y aprender a disfrutar de una actividad, me da igual la que sea, que te haga de verdad disfrutar. Y que no sientas esa culpabilidad en la cabeza, porque esto pasa muchas veces cuando llevas mucho, sobre todo después de la recta final, antes del examen y tal, ese mes después del examen normalmente pasa eso, que estás tan cansado y tan saturado que necesitas hacer algo. Y entonces ahí hago muchas tutorías de, venga Patricia, dime qué hago. No voy a aprobar, el año que viene no quiero que me vuelva a pasar esto. Venga, entonces van por el plan, ¿no? Van por el plan. Ya empiezan ya. Sí, como hiperactividad. Venga, ya, quiero tal, ¿no? Para ser productivo. Porque piensan que así van a ser mejores opositores para la siguiente convocatoria. Y ahí es cuando, de verdad, que he tenido tutorías en ese momento de decir, a ver, ¿qué te pasa? Tal. Y apunto tal y digo, mira, vas a descansar. Y en noviembre hablamos. Y en noviembre te hago el plan. Pero este mes descansas. Y entonces, claro, ahí tienes que hacer un ejercicio mucho de argumentarle a esa persona para que digas que realmente lo que te hace falta es descansar. No te hace falta la planificación perfecta ni las técnicas de estudio. Ahora te hace falta desconectar de la oposición, porque es necesario para volverte a enchufar. Porque si no, vas a ir arrastrando un cansancio que en 5 meses te quemas. Haciendo un paralelismo con la oposición, ¿por qué está socialmente bien visto el estar siempre ocupado, el no tener tiempo, el no puedo, ¿por qué? O sea, y esto, claro, esto lo traspasas a tus opositoras. Sí. Pero ¿por qué está bien visto? O sea, si en realidad podría ser incluso un fracaso. No tener tiempo para hacer algo que tú de verdad quieres hacer. Totalmente, porque nos lo están vendiendo así. ¿Y por qué nos lo venden así? Bueno, me imagino que habrá intereses, ¿no? De incentivarnos a ser como más productivos cada vez, ¿no? Y esa lista de tareas, como cuanto más haga en el día, más valor tengo como persona y como profesional. Esto es una falacia. Esto es una falacia porque además es lo que está pasando. O sea, cuántas bajas hay por ansiedad y por estrés laboral. Ya no hablo del estrés fuera de... Ya hablo del laboral. Yo he hecho cursos de estrés laboral para la Administración de Justicia. Ojalá hubiera más, porque cuando escuchas desde funcionarios a las opositoras que tengo, lo que les pasa es que están en un bucle de estrés de años. De años, ¿eh? O sea, que dices, no, es que reacciono de esta manera, es que no sé parar, es que tengo insomnio. Es que, bueno, y físicamente ya los síntomas que te cuento, bueno, ya ahí podemos, un abanico tan grande, es que lo que tienes es estrés.
Claro. Bueno, si no duermen, yo tampoco soy experto en temas de memoria, Bueno, pero yo creo que ¿no? el descanso no es una de las formas para poder afianzar conceptos, ¿no? Decían. Totalmente, o sea, hay 3 pilares del bienestar, ya lo sabes, o sea, el descanso, la alimentación y el ejercicio. Siguen siendo así, ¿eh? O sea, no nos hemos vuelto locos. Hay que meter la rueda. Es que seguimos siendo humanos, sí. No, aunque haya mucha IA y muchas tendencias de muchas cosas, tenemos que seguir cuidándonos como personas y como humanos y que esto lo tenemos para toda la vida. Entonces, los pilares del bienestar siguen siendo los 3. Ojo cómo estamos manejando los 3. El descanso, el problema es que es un bucle. Entonces, te lleva a, si no descanso, estoy mal todo el día. Si estoy mal todo el día, llego a la noche hasta... Entonces, no descanso. Entonces, es un bucle en el cual, cuando te metes... es muy difícil salir, ¿eh? De hecho, bueno, no sé si has visto estudios y noticias y estas, que los fármacos para dormir son como los más utilizados a día de hoy en España. O sea, es una barbaridad. O sea, yo creo que antes, no sé, pues a lo mejor más los del resfriado, ¿no? Los típicos alergias, los típicos... Pero ahora es... Para dormir. Ojo, ¿qué estamos haciendo ahí? Claro, porque si estamos todo el día estresados... luego llegas a la cama y tu cerebro sigue y no tenemos descansos de calidad. Y al revés, has tenido opositoras que te han dicho estoy tomando X o vitaminas o no sé qué, claro, o estoy tomando... Claro. He tenido de todo, desde gente que acude a mí para que les recomiende cosas, a personas que, bueno, que ya se están tomando sus cosas y luego como ven que no... ¿qué hago, Patricia? ¿No? O sea, es como... tengo de todo, todo. Ahí yo... A ver, obviamente depende de yo no soy médico, entonces siempre es como, a ver, autodiagnósticos no. Claro. Vete a un médico, ¿sabes? Incluso hay personas que a mí han llegado con síntomas de ansiedad y les he dicho... Vete a un psicólogo, una psicóloga, ¿vale? O sea, yo ahí no entro, yo soy coach y en lo que te puedo ayudar es en esto. Pero aquí ya tenemos un trastorno de algo más de un profesional, ¿no? Entonces, yo soy muy prudente siempre y es como, no entro en ciertas cosas, pero me llega gente de todo. No, pero está bien esa respuesta porque hay mucha gente que hace un intrusismo ahí, sobre todo en psicología, medicina. Claro, que dices, si te contara, hay de todo. Claro. Dices, a ver, que tú no tienes ni esa titulación, ni esos conocimientos, ni has tratado a pacientes, no tienes ni idea. Mejor cállate, fórmate y luego ya veremos. Claro. Y por si, bueno, volviendo al tema de la ocupación, por si fuera poco, ocupación no de ocupas, que siempre hablo de ocupas, sino de estar ocupados todo el día. Si fuese poco eso, redes sociales. Bueno. Es decir, luego tenemos a los ladrones de atención, que los tenemos aquí en el bolsillo siempre. ¿Cómo lidias con enemigos de la concentración, porque tienes a gente un poco adicta incluso a redes sociales o a notificaciones de trabajo incluso, puede ser, cuidado, ¿eh? No tiene por qué ser solo... totalmente. O sea, yo lo he visto tanto en las formaciones que hago para los funcionarios como en las de las opositoras. Las redes sociales, empezando el móvil, ¿no? O sea, era digital. Es una herramienta que saber utilizarla y puede ser muy potente. Creo que todos estamos de acuerdo ahí, para todo, ya sea para el trabajo, para organizarnos, para estar conectados con nuestra familia, con nuestros todo. Vale. Pero es una distracción constante. Entonces, aquí yo creo que hay que ser disciplinados, sinceramente. Yo a lo mejor soy muy estricta, pero es lo que a mí me sirve. O sea, yo personalmente tengo las notificaciones silenciadas. O sea, de forma que si yo miro el móvil, que lo miro, como todos, a mí no me salga la típica notificación roja, ¿no? Que sale, creo que era roja, porque ya ni me acuerdo. Llevo años, o sea, la típica de la aplicación. La luz. Sí, o sea, la típica de la aplicación de Instagram, o lo que además, yo estoy en redes, yo me dedico a las redes sociales, yo soy creadora de contenido. Todo el rato tiene que haber. Yo ahora miro y a lo mejor tengo 20 mensajes privados, ¿eh? Ya no te digo de interacciones, que eso obviamente lo tengo silenciado, pero mensajes privados de gente que quiere hablar conmigo. Claro, si yo eso cada vez que consulto el móvil, estoy conduciendo GP, me va saltando, soy humana, es una distracción. ¿Qué hago? Pues la silencio. O sea, es que es tan fácil como silenciar. Modo avión. Ahora, hoy en día, los móviles todos tenemos las funciones de los modos. ¿Para qué? Porque claro, hay gente que me dice, es que si me llama mi hijo... es urgente y entonces no puedo dejar el móvil en otra habitación o no puedo dejar el modo avión porque si me llama mi hijo, vale, pero es que hoy en día todos nuestros queridos móviles tienen un modo en el cual tú puedes decir, si me llama esta persona o recibo un WhatsApp de esta persona, no me lo silencies nunca.
O silénciamelo solo por la noche. O silénciamelo de esta hora a esta hora. Si hay alguien que nos está escuchando y no sabía de esto, por favor, sí lo hay. Entonces, si no lo hacemos es porque no nos da la gana. Sí, así de claro. Sí, y habrá casos y casos, porque esa excusa está bien si tienes justamente a un familiar de que depende de ti, que solo sabe tu número, bueno, perfecto, pero en general existe las emergencias, o sea, y tú no vas a poder ir allí al minuto, o sea, si se quema tu casa, llama a los bomberos, no llames a tu tío, eso es así. Y que al final vamos a analizar la mayoría de nuestras distracciones, ¿de dónde vienen? Esto es pregunta abierta, porque a mí cuando me dicen, no, son los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp. Mira, yo soy la típica amiga conocida tal, que a todo el mundo le digo que yo, del grupo de WhatsApp, me salgo cuando esté hecho lo que sea. Es decir, grupo de WhatsApp de cumpleaños, barbacoa, viaje. Yo soy la primera que se sale. Cuando ya está comprado el regalo, cuando ya está hecha la barbacoa, yo me voy. ¿Por qué? Porque los odio. Porque creo que es una distracción increíble. El típico grupo de WhatsApp que tienes de la gente empezando a compartir de chorradas. Esos son distracciones. ¿Tú lo necesitas de verdad? Oye, a lo mejor yo no te digo que a las 9 de la noche, cuando ya estés en el sofá, estés saturado de todo y tal, quieras reírte un rato, pues entonces entras en el grupo de WhatsApp que tienes con los colegas o lo que sea y te pones a ver chistes. Yo no te digo que haya que restringir eso, igual que puedes entrar en un TikTok o Instagram o lo que te guste. Pero cuando tú lo decidas, no cuando lo decida la gente. Que es que somos esclavos de eso, que además la tecnología pues lo hace muy bien, ¿no? Con el algoritmo, lo que nos gusta, nos pone el anuncio de lo que nos gusta, de lo que le vamos a dar el clic. Los 5 minutos en Instagram nunca son 5 minutos, no, son 20. Entonces, yo les digo hasta a mis opositoras muchas veces, para que sean más disciplinadas, digo, ponte un cronómetro. Ponte un cronómetro. Un temporizador de la aplicación. Claro. Entonces, me dicen, no, es que yo en el descanso del estudio son 10 minutos... y quiero mirar Instagram, porque me entretiene, porque tal. Vale, pero ponte un cronómetro de 10 minutos, porque si no, nunca van a ser 10 minutos. ¿Por qué? Porque Instagram es una empresa que lo que quiere es tenernos ahí pendientes. Exacto. Entonces, que no mira por ti, que la que tienes que mirar por ti eres tú. Y tú estás comprometida con algo que se llama oposición, en mi caso, o en el trabajo, o lo que sea. Entonces, tenemos que ser muy disciplinados. Sí. Que puede ser lo que te has dicho, la oposición o estar... haciendo, como dijo aquí una magistrada que vino, una demanda de alta costura, ¿no? O sea, algo que estás muy concentrado, estás con un montón de cosas abiertas y que cada notificación, el otro día leí un estudio, no sé si es verdad o no, pero bueno, era que cada vez que recibías una notificación y te desconcentrabas, tardabas de media unos 23 minutos en volver. Sí. Claro, es una barbaridad, si lo piensas, es una barbaridad. Tienes que volver ahí a meterte. Mira, lo de los minutos depende del estudio que veas, pero yo que he estudiado concentración, es verdad que el cerebro necesita unos minutos para volver a una burbuja de concentración que se llama, yo lo explico así. Hay como una burbuja de concentración que es cuando tu cabeza llega al 100% de estar conectado. Que ahí... El momentum ese que hemos tenido todos, que decimos, vamos ahora como un avión. Yo creo que todos lo hemos sentido. Y en el trabajo, dependiendo de lo que tengas, a lo mejor redactando un documento, yo cuando hago las formaciones, tal, ese momento en el que dices, me da igual los sonidos de fuera, me da igual, se te olvida hasta si tienes sed, hambre, ¿sabes? Es como que te olvidas de todo y estás al 100%. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro es capaz de llegar hasta ahí. El de todos es capaz, pero estamos perdiendo mucha capacidad de eso. ¿Y qué pasa? Que el cerebro, pues es como si dejas de ir al gimnasio. Como no lo entrenes y lo desacostumbres a llegar a ese nivel de concentración, se le olvida. Y entonces se vuelve muy sensible a distracción. Pero sigue existiendo. Y lo que todo el mundo tiene que ser consciente es de eso, de que para llegar a esa burbuja hace falta unos minutos. Que en algunos estudios eran 23 y en otros yo he visto hasta de 5 a 6. Yo creo que depende mucho de la persona y del entrenamiento que tengas. Si haces meditación, si haces, ¿sabes? Si entrenas a tu cerebro a llegar a ese mindfulness, es más fácil. Y te cuesta menos y llega un momento... Y también depende del día, las cosas como son. Si estás cansado, si estás, muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el mundo tenga en cuenta de que hay una burbuja de concentración y hace falta unos minutos para llegar a ella. Y a ver si así todos valoramos el hecho de que cuando hay una distracción y se mete en esa burbuja, se rompe. Se rompe. Y hay que volver a dedicar una serie de minutos a volver a ella.
Y a ver si así todos valoramos un poco lo de dejar el móvil. Sí, exacto. Y además que una vez lo experimentas, dices, buah, esto es que en 25, 30 minutos he hecho lo que no he hecho en el despacho en 5 horas. ¿Cómo puede ser? Es increíble, y además sin cometer tantos errores, que esto es algo que yo también lo experimentaba volviendo al juzgado un poco ahí, ¿no? En el juzgado el problema de las interrupciones es que ahí son, bueno, las tienes. Es que es inevitable. Claro. Un compañero que te pregunta algo, el teléfono. Una llamada, sí. Es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, cada uno tiene sus técnicas. Yo lo que hacía es ir antes. Es decir, bueno, la atención al público, ¿no? Es a partir de las 9 y tal. Y entonces yo sabía que las primeras horas de la mañana era mi momento de concentración absoluta. Si tenía que redactar algo o pensar en algo, un procedimiento complejo que nunca me había salido, tenía que consultar la ley, eso lo hacía a las 7:30 de la mañana. He conocido a profesionales que lo hacen así, sí. Porque era la única manera de hacerlo, sí. Pues son las técnicas que nos sirven en trabajos que son así de demandantes, que tú sabes que las interrupciones las va a haber, hay mañanas más tranquilas que otras, luego pues hay meses como agosto, por ejemplo, que es maravilloso porque no hay juicios, está todo tal, entonces tú tienes tus técnicas, ¿no? Y muchas veces organizar el trabajo y ser consciente de decir, esto lo voy a hacer mañana a primera hora, o esto lo voy a dejar para agosto, porque cuando todo el mundo esté tal, no haya juicios y tal, organizarse. Patricia, nos queda 1 minuto y medio. Me gustaría acabar, a ver ¿qué le dirías a esa opositora, a ese opositor, que lo ha intentado una vez, ha suspendido, bueno, porque son la mayoría de gente que te viene 2, 3, 4, lleva años intentándolo, no hay manera, tiene que seguir adelante porque de verdad quiere esa plaza, de verdad quiere ese trabajo, de verdad le gusta eso? ¿Qué le dirías a esa persona como cierre del programa? Pues si lo tienen claro, yo les diría que se pararan a pensar qué es lo que está fallando, que se pararan tranquilamente. A mí me gusta mucho lo de escribir, porque al final se ha demostrado que nuestro cerebro, cuando escribe a mano, como se es mucho más consciente de las cosas, entonces que se pararan a pensar qué es lo que ha pasado en esa convocatoria, en ese examen que han fallado, o qué es lo que está pasando en este momento en su vida que les está afectando al estudio y a la oposición. Y a partir de ahí empezar a buscar herramientas, porque lo bueno que tienen las redes y el mundo en el que vivimos es que hay muchos profesionales especializados en muchas áreas. Entonces, te pase lo que te pase, que hemos estado hablando desde ansiedad a insomnio a